Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Y antes de comenzar, vamos a orar para que Dios nos ayude en este tiempo a compartir su palabra. Entonces, les invito a que ahí donde están puedan orar conmigo y pedirle al Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor, para escucharte, para ser transformados por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos. Amén y amén. Y el tema de hoy es alentando a la santidad, alentando a la iglesia a la santidad. Amén. Alentando a la iglesia a la santidad. Ahora, antes de comenzar, no sé, algunos de ustedes alguna vez han construido en su casa algo, por ejemplo, una segunda planta o un segundo cuarto, o no sé si han visto alguna vez en una construcción. ¿Cómo es una construcción? ¿Será que todo está ordenado o está en desorden? Hay desorden, ¿verdad? Entonces, en una construcción hay un desorden, hay herramientas por acá, están trabajando. Entonces, hay polvo y todo está en desorden, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo muy bien cuando estaban construyendo, pues en la casa o aquí en la iglesia, estuvieron arreglando algo, ¿verdad? Y quitaron toda esta parte de ladrillo de aquí. Y cuando quitaron todo esto, era un montón de polvo increíble. Ustedes ven aquí ya arreglado, ¿verdad? Pero cuando estuvieron reparando, cuando estuvieron aquí haciendo esa reparación, era un montón de polvo. Entonces, así son las obras de construcción. Usted puede ver aquel montón de relajo y se está construyendo algo. Ahora, yo quiero que usted mire cuando vaya a su casa y mire su espejo, diga, yo soy una obra en construcción. ¿Ok? Usted está en un proceso de construcción, de mejoramiento. ¿Ok? No voltee a ver al hermano, no. Mire usted, usted mírese. Usted es una obra en construcción. Y si mira a su hermano, dígale, o si lo mira así, recuerde que él está también en una obra de construcción, está en un proceso de mejoramiento. Entonces, que tiene muchas cosas que están ahí feas, que no nos gustan, pero que es un proceso, ¿verdad? Entonces, cuando mire a su hermano, también mírese usted, ¿verdad? Está en un proceso de mejoramiento. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la santidad es ese proceso. La santidad es un proceso en el cual Dios está obrando, su Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y está haciendo una obra de mejoramiento, una obra en la cual la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso y nos encontramos actualmente en un tiempo donde la santidad no es muy bien recibida, no es un tema que le guste hablar a las personas, y esto es porque vivimos en una sociedad eh, que se practican toda clase de pecados sexuales, que se practican toda clase de inmoralidades, y las personas no quieren ser confrontadas con sus pecados, ¿o sí? No quieren ser confrontadas con sus pecados. Vemos que hay cada vez más y más consecuencias de esta práctica de pecado. El pecado sexual siempre hiere a alguien, hiere a individuos, familias, negocios, congregaciones son afectadas por todo esto. No nos gusta hablar de esto, pero es una realidad.
Ahora, como iglesia debemos enfrentar esta situación, debemos enfrentar toda esta clase de inmoralidad sexual. Y la carta de Primera de Tesalonicenses nos motiva y nos alienta a vivir vidas santas. El apóstol Pablo y sus colaboradores motivaron a la iglesia de Tesalónica mediante su ejemplo. Motivaron a la iglesia mediante la enseñanza de que Dios, de que la voluntad de Dios era la santificación, mediante la enseñanza de los motivos del por qué vivir en santidad. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy, alentando a la iglesia a la santidad, alentando a la santidad. Y si bien es cierto, esto es algo que es muy común en nuestra sociedad, pero el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado promesas en su palabra para vivir en victorias y nos ha dado su Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas para vivir esa vida de victoria, esa vida en santidad. No somos las mismas personas. Si hemos conocido al Señor y hemos caminado cierto tiempo, no somos las mismas personas. Y vamos a acelerar ese proceso de santificación a medida nos involucremos en su palabra, a medida también dependamos del Señor, de su obra en nosotros, a medida nos dispongamos también. Pero Dios está realizando esa obra en nosotros. Ahora, hay 3 puntos que quería, que vamos a discutir hoy. Es cómo alentamos a la iglesia a la santidad. Número 1, dando ejemplo a la iglesia de conducirse y agradar a Dios por medio del ejemplo. Número 2, enseñando que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y número 3, enseñando a la iglesia la razón por la que debemos andar en santidad. La razón. Entonces, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Si me acompañan ahí todos, tienen Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Dice, por lo demás, dice, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, el primer punto es que Pablo y sus colaboradores alentaron a la iglesia mediante el ejemplo, dando ejemplo a la iglesia de conducirse y agradar a Dios. En el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis. No ir a la iglesia. Se siente raro. O sea, acá la estoy escuchando, pero no es lo mismo. Ok, no es lo mismo, ¿verdad, hermano? Tenemos que estar aquí. Para 2 días con un extraño. Okay. ¿Qué hacen Pablo y sus colaboradores? Ruegan y exhortan. Ahora, ¿qué quiere decir con esto de que ruegan y exhortan? Lo que quiere decir es que ellos, la palabra rogar es pedir, implorar.
ellos estaban pidiendo, ellos estaban implorando también a los hermanos en Tesalónica, a la iglesia en Tesalónica, a que rogaban y exhortaban. Exhortar es alentar, infundir ánimo. Estaban animando a la iglesia, estaban pidiendo y estaban animando a la iglesia. ¿En qué nombre? Ahí nos dice, en el Señor Jesús, dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. O sea que esto es, ¿qué significa esto? Es la idea de rogar y exhortar a la iglesia con la autoridad dada por Jesucristo. Es la idea de rogar y exhortar a la iglesia con la palabra de Dios. Cuando alguien habla y quiere exhortar a alguien y lo hace con la palabra de Dios, lo está haciendo con la autoridad de Jesucristo. Es como que si Jesucristo estuviese hablando por medio de esa persona. Ojo, no estoy diciendo que Jesucristo es la persona. Estoy diciendo que está hablando con la autoridad de Jesucristo porque está hablando la palabra de Jesucristo. Entonces, ¿a qué les exhortaban y a qué les rogaban? Dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora, ¿cuál fue o cómo fue el conducirse de Pablo y sus colaboradores en Tesalónica? ¿Cómo ellos se conducieron? ¿Cómo ellos buscaron agradar al Señor? Y está en Primera de Tesalonicenses 2:10, que nos habla acerca de cómo fue el testimonio de Pablo, de Silas y de todos los que estuvieron ahí. ¿Cómo fue el testimonio? Primera de Tesalonicenses, 2:10, lo siento ahí. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Miren cómo fue el comportarse de estos hombres. Dice, vosotros sois testigos y Dios también. Estaba diciendo quiénes eran los testigos, ellos y también Dios. Y les dice, de cuán santa. O sea, ellos buscaron comportarse de una manera santa, justa e irreprensible. Ok. Cuando hablamos de una manera santa, estamos hablando de una manera digna del Señor. ¿Ok? Cuando hablamos de una manera santa, estamos hablando de algo diferente, algo que es apartado para el Señor, que su conducta era tal que así como los miraban en público, también en lo secreto eran así. O sea, no era que aquí eran una cosa y allá en lo oculto eran otra cosa. No, ellos vivieron una vida santa en todo lugar, que Dios los observaba en todo momento y ellos decidieron agradar a Dios en todo momento, decidieron vivir de una manera santa. Porque la verdad que es el Señor quien nos mira en todo tiempo. ¿Verdad? O sea que usted no está, si se esconde allá o en cualquier lugar a hacer las cosas, no, el Señor está viendo. El Señor nos está mirando. De cuán santa y justa. Y la palabra justa es aprobados por Dios, es de una manera recta. Es con rectitud. Entonces, que Dios aprobaba la manera como ellos vivían. Entonces, justa es como nosotros ya fuimos, como ellos ya vivían, o sea, vivían como Dios los había llamado, los había justificado el Señor. Y así decidieron vivir también esa vida de una manera justa, irreprensible. Y esto es sin culpa, sin nada que se les pudiera reprimir, se les pudiera decir algo que se les pudiera tachar. Ellos vivieron de esta forma. Con esto no quiero decir que es que eran perfectos. Con esto quiero decir es que si ellos, eran pecadores, eran hombres pecadores, pero eran hombres que
delante del Señor, habían confesado sus pecados y si habían ofendido a alguien, también confesaban su pecado delante de esa persona. Amén. Eso es que no se le pueda tachar de nada, ¿verdad? Y así nos llama el Señor. Nos llama a vivir esa vida de esta manera. La conducta de Pablo, del apóstol Pablo y de sus colaboradores fue una vida que agradaba a Dios en todo tiempo, que buscaba agradar a Dios en todo tiempo, vivían de una manera recta, justo de acuerdo a como Dios decía que ya eran. Por la sangre de Jesucristo hemos sido justificados y así ellos estaban viviendo. Y no había motivo de reprensión en ellos. Eran sin culpa. Aunque eran pecadores, ellos constantemente confesaban sus pecados y vivían para el Señor. O sea, buscaban que nadie les pudiera tachar de sus pecados. Ahora, así estaba pidiendo Pablo, dice que fuera sus vidas, las vidas de estos hombres, que vivieran para agradar a Dios, que vivieran de una manera santa, de una manera justa, de una manera irreprensible. Y que si ya lo estaban haciendo, que abundaran más todavía, porque estamos en una obra de construcción, ¿verdad? Estamos en un proceso de mejoramiento y cada día necesitamos avanzar en ese proceso. Entonces, ¿qué quiere Dios para nosotros como iglesia? Que andemos así. Ellos estaban dando ejemplo a los hermanos en Tesalónica y también nos están diciendo a nosotros, a través de la palabra, el Señor nos está diciendo que debemos buscar vivir de esta manera, de manera santa, justa, irreprensible. Eso es lo que quiere Dios para Impacto Choluteca. Amén, hermanos. Dice, porque ya sabéis, este es el versículo, vamos al segundo punto, perdón. Punto número 2, enseñando que la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, ¿cómo hacemos para alentar a la iglesia a la santidad? Enseñando que la voluntad de Dios es nuestra santificación, versículos 2 al 5. Y cuando hablamos de esto, vamos a hablar de algo bien específico. Entonces, versículos 2 al 5 dice, porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, el apóstol Pablo les dice que ya sabían la instrucción que les habían dado y que se les habían dado en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? La santificación de ellos. Ahora, ¿qué significa santificación? Como les decía, es un proceso en el cual estamos siendo transformados progresivamente por Dios, por el Espíritu Santo, para que seamos conforme al carácter de Cristo, carácter santo. Es un proceso en el cual estamos siendo transformados. Y el que está haciendo esa obra es el Espíritu Santo en nuestras vidas y está haciendo que cada día estemos pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo, al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es un proceso de avanzar en la santidad, ¿ok? El Señor desde el momento que nosotros creímos en Jesucristo, desde que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él ya nos llama santos. ¿Ok? Nos llama santos. Si usted ha recibido a Cristo Jesús como su Señor, Dios le llama santo. Porque en Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
a los santos, dice, y fieles en Cristo Jesús. Ahora, eso de que somos llamados santos es en Cristo Jesús. Es que Cristo nos ha dado esa posición, nos ha dado nos ha dado eso de ser llamados santos, porque el Señor, Dios, nos mira a través de Jesucristo, nos mira en Cristo ahora, santos, lavados por la sangre de Cristo, ahora somos santos. Ahora, una cosa es que somos llamados y otra cosa es que vamos en ese proceso de vivir como lo que ya somos. ¿Ok? ¿Ok? Tenemos una naturaleza todavía pecaminosa que habita en nosotros, que todavía nos lleva a pecar, nos alienta a pecar, pero hay otra naturaleza, una naturaleza santa que tenemos ahora en el Señor que nos lleva a dejar esos pecados, a vivir como Dios quiere que vivamos en santidad. Entonces, es ese proceso, ¿verdad? Los creyentes en Cristo Jesús que estaban en Tesalónica, aquellos que habían sido declarados santos, son los que estaban en ese proceso de santificación. Y Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es por medio de Cristo que somos santificados. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra iglesia Impacto Choluteca? Que estemos siendo transformados progresivamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, al carácter de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros para que vivamos cada día apartados para Él. Cada día estamos siendo transformados y la palabra de Dios está obrando en nuestras vidas para ser transformados si realmente somos creyentes, ¿verdad? Pero si no está el Espíritu Santo, ¿qué sucede? No hay ninguna obra. No hay ninguna obra. Y así hay muchos que no tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo van a querer, o sea, cómo van a anhelar la santidad si no está el Espíritu Santo? Yo quiero que se pregunte, se analice, nos analicemos. ¿Anhelamos la santidad? ¿Anhela usted la santidad? ¿Desea usted la santidad? ¿Tiene luchas? O sea, cuando hay una cuestión, pecado, y usted dice, no, no quiero, yo quiero vivir para el Señor. No, no solo porque me va a traer las consecuencias, no. Yo quiero vivir para el Señor. Si ese pecado afecta mi relación con el Señor, ¿realmente hay eso en su vida? Porque si no lo hay, no está orando el Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, créame que lo que necesita es recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Si no hay ese anhelo. Entonces, ese proceso de santidad, ¿verdad? Lo está haciendo el Espíritu Santo y necesitamos ser transformados con su palabra. Necesitamos orar constantemente para depender del Señor y vivir de esa manera santa. Ok. El versículo dice, pues vuestra voluntad, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que os apartéis de fornicación. O sea, ¿qué necesitaban hacer los hermanos de Tesalónica? Apartarse de fornicación. Y esta palabra fornicación, pues podemos decirlo de inmoralidad sexual, que nos apartemos de toda inmoralidad sexual, que nos apartemos de todo lo que es ilícito. Ahora, posiblemente los hermanos en Tesalónica no es que estuvieran viviendo de esta manera, sí,
en esa forma degradante de que estuvieran así. Posiblemente Pablo les estaba diciendo esto para prevenirles. ¿Por qué? Porque las ciudades griegas en Tesalónica, como Tesalónica, estaban abiertas a toda clase de inmoralidad sexual e incluso tenían ritos religiosos para todas estas cuestiones de prostitución. O sea, venían, por ejemplo, en Corinto, que tenían un templo de la diosa Diana, y en el cual lo que hacían es que había como 1000 prostitutas, 1000 mujeres que adoraban en ese templo, y lo que todas las tardes bajaban y iban a prostituirse como un rito religioso. Y esa era forma de adorar. Y por medio de obtener esas ganancias, porque obtenían ganancias, es que también funcionaba todo esto. Entonces, eso es en Corinto, ¿verdad? Tesalónica no estaba lejos era una ciudad, pues, bajo el Imperio Romano, pero era griega también, con las mismas inmoralidades, una ciudad puerto, donde llegaban toda clase de personas. Entonces, ¿qué necesitaban hacer los hermanos de Tesalónica para vivir esa vida en santidad? Es apartarse de fornicación. Ahora, cuando hablamos de apartarnos, es evitar toda clase de inmoralidad sexual. Debemos procurar vivir vida santa, o sea que debemos como decía alguien, el que quiera o el que piensa estar firme, mire que no ande en lugares resbalosos. O sea, es un dicho, ¿verdad? Pero lo que yo les quiero decir es que apartarse es que si está la tentación, yo no debo, no, si hay cierto lugar o a ciertas actividades que me llevan a pecar, a vivir de esta manera inmoral, entonces yo no debo ir ahí. Si hay cosas, es cortar la fuente de raíz, en pocas palabras. Si la fuente para que yo sea inmoral es la televisión, porque hay toda clase de programas, entonces yo debo quitar todo eso. Si la fuente son los celulares, internet, yo debo quitar todo eso. Si es la computadora, internet, todo eso debo quitarlo. Si son amigos, ¿qué debo hacer yo? Quitar que mis nuevos amigos sean la iglesia. Si son lugares, debo evitar esos lugares. Si son las redes sociales como Facebook, yo no sé usted, pero Facebook es un lugar donde increíble, no, o sea, uno no puede estar viendo un perfil o algo porque, y no, con esto no estoy diciendo que usted no tenga, lo que estoy diciendo es lo que hay, la realidad. No se puede defender a nadie, o sea, el que está en Facebook está viendo un montón de escenas de mujeres que salen así de repente. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Apartarme, como dice la palabra. Entonces, para evitar esto debo apartarme, pero no solo apartarme, debo procurar llenar esos espacios que quedan vacíos, porque no, tampoco puedo tener vacíos, sino llenarlos. ¿Y con qué los tengo que llenar? Con la oración, con la meditación en la palabra, con devocionales familiares. Todos los días usted puede hacer eso. Tiene que tomar cuidado también. Si tiene su esposa, trate de andar con su esposa en todo lugar. Si va a ver una película, véjala con su esposa, o sea, y que sea una película que también su hijo la pueda ver.
Si va a dar jalón, procure que vaya su esposa con usted. Y si no puede, pues alguien conocido. Si trate de hacer esas cosas porque la inmoralidad sexual, la tentación está en todo lado. Pero si usted no quiere, es porque realmente el Espíritu Santo no lo lleva a apartarse. Y si usted no quiere, es porque quiere pecar, hermano. ¿Verdad? Aquí no podemos justificarnos. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿verdad? Del pecado sexual. ¿Por qué creen que hay tantos matrimonios que están destruidos exactamente? O sea, ayer la reunión para matrimonios es para eso, para ver, para que la gente pueda vivir en santidad, pueda entender el matrimonio, porque hay matrimonios deshechos por esta cuestión de la inmoralidad. Entonces, bueno, y decía el pastor Juan que todos me odian, dice, ahora que él doy esta prédica, dice, pero es que la palabra, no somos nosotros, es la palabra de Dios lo que nos lleva a esto, a compartir, y nosotros también necesitamos, cada día estamos en un proceso también de santificación, aún más. Entonces, es la palabra de Dios. Ahora, dice, que cada uno, el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor? Aquí la palabra griega que se traduce para esposa, traduce esposa, es vaso. Entonces, que tenga su propio vaso. Y esto se da a dos se presta para dos interpretaciones. Es que esposa puede significar, esto de vaso puede significar su esposa o puede significar el cuerpo. Y la más aceptada es la número 2, que tenga su cuerpo en santidad y honor. Porque aún teniendo su esposa puede estar en inmoralidad. Entonces, pero sí, el punto es, lo que quiero decirles es que la más aceptada es la 2, que diga que puede significar el cuerpo. Entonces, viéndolo así en otras versiones de la Biblia, es que se aparte de inmoralidad sexual, esta es la versión NBI, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo, dice, de una manera santa y honrosa. Eso lo traduce así la NBI. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Entonces, puede ser esta la más aceptada, la interpretación, pero también la otra no deja de estar correcta, ¿verdad? Podamos estar con nuestra esposa en santidad, en el hecho matrimonial en santidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir en santidad? Como les decía, no alimentando nuestros pecados, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra vieja naturaleza que está ahí con nosotros. Porque dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, o sea, no en esos deseos que van en contra de Dios, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, los gentiles son las personas que no creyentes, que se dejan llevar por sus deseos pecaminosos. Nosotros no tenemos que vivir así. Ahora, para no vivir así, nosotros tenemos que identificar qué deseos
¿O qué es lo que alimenta esos deseos? Como les decía, la televisión, los celulares, computadoras, todo lo que tenemos acceso que nos tienta, debemos quitarlo, cortarlo y tenemos que ser radicales. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora vamos a ver las razones. ¿Cuál es la razón para poder, para vivir en santidad? El punto 3, para alentar a la iglesia en santidad, es enseñando a la iglesia la razón por la que debemos andar en santidad. ¿Y qué es la razón? Aquí nos dice claramente la razón. En el versículo 6 al 8, dice, versículo 6 al 8, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, este punto 3, enseñando a la iglesia la razón por la que debemos andar en santidad o en pureza sexual, nos habla, dice que de 4 cosas, 4 razones. Primero es que el Señor es vengador de todo esto. Y cuando habla de el vengador, es que el Señor castigará toda inmoralidad sexual y que nadie se escapa a este pecado. Aunque usted piense que está haciendo encubierto toda inmoralidad, todo pecado de esto, Dios se va a encargar de castigarlo. Y no solo es para los creyentes, sino para los no creyentes. En algún momento Dios va a arreglar cuentas, ya sea en esta vida o cuando esté delante del Señor. Pero aún con su iglesia, lo que quiero decirles con la iglesia es que Dios es el que va a castigar este pecado. Entonces, siempre que usted esté haciendo algo de esto, no crea que el Señor está contento, el Señor lo está viendo. Y el Señor tarde o temprano lo va a hacer, a sacar a la luz. Usted, y se lo digo como alguien que está aquí y que conoce bien de esto, el Señor lo va a sacar a la luz tarde o temprano. Por lo tanto, si usted está en una situación de esta, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y apártese de ese pecado antes que el Señor saque a la luz todo esto, antes que el Señor venga y castigue su pecado. Número 2, la razón número 2 para evitar toda inmoralidad sexual es que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y los cristianos debemos ser puros sexualmente, debido a que nuestro llamado no es la inmundicia, no es lo oculto, no es la suciedad, no es lo que es vergonzoso, sino a santificación. Entonces, todo este tipo de pecados no va de acorde con nuestras vidas. ¿Ok? Tercero, es que aquel hombre o aquella mujer, dice, que viven en inmoralidad sexual, no están desechando a los hombres, sino a Dios. Eso es un rechazo al llamado de Dios, es un rechazo a la pureza sexual. No están desechando a Dios, sino a, perdón, no están desechando a hombres, sino a Dios. Entonces, cuando usted desecha a Dios, realmente el que desecha a Dios
en todo esto, el que decide, no, 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 yo voy a vivir mi vida como quiero, realmente está mostrando quién es. Está mostrando que no conoce al Señor. Quien decide vivir así una vida de inmoralidad y así, y que vive y que lo practica y que practica clase de pecados, lo que está demostrando es que no tiene al Señor, que ha desechado el Señor. Y por último es que, ¿por qué deben evitar toda inmoralidad sexual? Porque el Espíritu Santo, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y el Espíritu Santo no nos va a dejar hacer eso. No le va a dejar tener paz. Usted va a ser la persona más desdichada en este mundo si quiere, si peca. El Espíritu Santo no le va a dejar tener paz, sencillamente. Y si usted tiene paz con su pecado, como le digo, no es un creyente, porque no puede tener paz. Nadie puede tener paz si está pecando contra Dios, si es un verdadero creyente y peca contra Dios. Nadie puede tener paz. El Señor nos lleva a que nos arrepintamos y que vivamos para Él. Y como les decía, esto no es un proceso, hermanos. Estamos en un proceso cada día para vivir para el Señor. Ahora, con esto no quiero decir es que estoy en proceso, por eso voy a seguir así como pecando. Voy a consentir mi pecado. No consintamos el pecado porque no es la voluntad de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo, tiene las promesas y también usted tiene que esforzarse, hermano. Si usted no se esfuerza para vivir en santidad, si usted no está orando, si usted no está meditando, si usted no se está fortaleciendo en la palabra de Dios, entonces lo que va a suceder es que va a tener ese sub y baja, va a querer vivir en santidad, sí, pero va a andar así como, hoy oré, pero el día siguiente no oré, y no dependí del Señor, no estoy orando, entonces voy a fallar en algún momento porque no estoy dependiendo de Dios, no estoy afirmándome, dependiendo de Él. Entonces, hermanos, yo les animo, ¿verdad? Les animo primeramente a vivir vidas santas para el Señor. Recuerde, la santidad no es que usted nunca vaya a fallar, no es perfección. La santidad es que Dios ya nos llamó, nos apartó para sí y el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestras vidas, ¿verdad? Y también recordemos que nosotros alentamos a la iglesia por medio del ejemplo a vivir en santidad. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo? Y lo otro, recuerde quién es el Señor, que Dios le mira en todo momento. En todo momento le está viendo. Y Dios le va a descubrir. Dios, si no se arrepiente, Dios le va a en un abrir y cerrar de ojos, se va a descubrir todo. Mejor arrepiéntanse y vuélvase al Señor. Oremos. Gracias, Señor. Padre, te necesitamos. Te necesitamos, Señor, para vivir en santidad. Te necesitamos, Señor, para ser fieles a ti. Te necesitamos, Señor, ayúdanos. Queremos ser fieles, Señor. Ayúdanos a depender de ti. Queremos avanzar más en ese proceso de santidad, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, a afirmarnos en tu palabra para tu venida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.